Hay un error que te está costando respeto y ni siquiera te has dado cuenta. Te enseñaron a hablar cuando algo te molesta, a defenderte, a explicar, a responder rápido. Y justo ahí es donde empiezas a perder, porque en entornos donde hay jerarquía, ego y juego oculto, el que habla sin calcular se expone, y el que se expone se vuelve predecible. Y cuando eres predecible, ya no estás jugando, estás siendo jugado. Piénsalo. Esa reunión donde alguien lanzó un comentario ambiguo y tú sentiste la necesidad de aclararlo. Ese mensaje que te llegó con tono raro y respondiste de inmediato intentando arreglarlo. Ese silencio incómodo que llenaste porque no supiste sostenerlo. No perdiste por lo que dijiste. Perdiste por no entender cuándo debías callar. Y si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora, porque lo que viene no es cómodo, pero te va a ahorrar muchos errores que ya estás pagando. Hoy no vas a aprender a comunicar mejor. Vas a entender algo mucho más peligroso. La regla que define cuándo callar y cuándo atacar. Porque no se trata de ser agresivo, ni de ser pasivo. Se trata de no moverte cuando el otro quiere que te muevas, y moverte justo cuando el otro no está listo. Y aquí es donde la mayoría falla. Confunden impulso con estrategia. Hablan cuando sienten presión y atacan cuando sienten enojo. Exactamente al revés de cómo funciona el juego. Mira esto con cuidado. Cuando alguien te provoca, no siempre quiere respuesta. Muchas veces quiere medición. Quiere ver cuánto tardas en reaccionar, cuánto te afecta, qué tan fácil es sacarte de tu centro. Y si respondes rápido, ya le diste toda la información. Ya sabe cómo moverte. Pero lo peligroso no es eso. Lo realmente caro es que tú crees que ganaste por haber respondido, cuando en realidad solo revelaste tu patrón. Y aquí es donde entra la primera regla que nadie te dijo. Cuando te sientes obligado a hablar, ya es demasiado tarde para hablar bien. Si sientes urgencia, callas. Si sientes presión, callas. Si sientes necesidad de defenderte, callas. Porque en ese momento no estás decidiendo, estás reaccionando. Y reaccionar siempre es jugar en el terreno del otro. Ahora míralo desde fuera. Escena simple. Sala de juntas. Alguien lanza un comentario. No sé si todos aquí están al nivel del proyecto. No es directo, pero tampoco es inocente. Y tú sabes que va contigo. Sientes el golpe y tienes dos opciones: hablar o callar. La mayoría habla, se justifica, aclara, se explica. Y en ese momento baja de nivel, porque entra en defensa, y el que se defiende ya aceptó el marco, pero el que entiende el juego hace algo distinto. No responde, mira, registra, deja el comentario flotando, y eso incomoda más que cualquier argumento, porque rompe la expectativa. Y aquí está la clave: callar no es debilidad, es no validar una jugada que no elegiste jugar. Y si alguna vez has estado en una situación donde hablaste y luego pensaste, no debí decir nada, comenta me pasó. Porque ese es el punto exacto donde empieza el aprendizaje real. Pero cuidado, esto no significa que siempre debes callar. Ese es otro error común. El que aprende a callar, pero nunca ataca, termina siendo invisible. Y ser invisible tampoco es poder, es irrelevancia. Y aquí es donde la regla se vuelve incómoda. Porque no se trata de elegir entre callar o atacar. Se trata de saber cuándo cada uno te da ventaja. Y si no ves esto, ya vas tarde. Callas cuando el otro quiere medirte. Atacas cuando el otro baja la guardia. Callas cuando hay emoción. Atacas cuando hay claridad. Callas cuando no tienes control. Atacas cuando el otro cree que lo tiene. Pero lo peligroso es que la mayoría hace exactamente lo contrario. Habla cuando está cargado emocionalmente y se queda en silencio cuando ya es demasiado tarde para actuar. Y ahí es donde pierde oportunidades que ni siquiera ve, porque atacar no es gritar, no es confrontar, es elegir el momento donde tu acción tiene impacto y el otro no está preparado para absorberlo. Y eso requiere algo que casi nadie tiene: tiempo interno, espacio entre estímulo y respuesta, capacidad de sostener el silencio sin sentirse pequeño. Porque el silencio bien usado no es ausencia, es acumulación, acumulación de lectura, de información, de ventaja.
Y si esto te está abriendo los ojos, comparte este video con alguien que siempre responde demasiado rápido, porque probablemente no sabe que ya está perdiendo. Pero aquí es donde la cosa cambia, porque no basta con entender cuándo callar. El verdadero problema empieza cuando decides atacar, y no sabes cómo hacerlo sin exponerte. Y es en ese momento cuando muchos arruinan todo lo que habían construido con su silencio, porque hablar tarde, mal, también cuesta, y más de lo que crees. Lo que nadie te dice es que atacar mal es peor que haber hablado antes, porque cuando por fin decides moverte, ya estás siendo observado, ya hay lectura sobre ti, ya hay hipótesis, y si tu movimiento confirma lo que el otro esperaba, no atacaste, solo cumpliste el guión que alguien más escribió. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que atacar es decir lo que piensan, creen que es poner límites, creen que es responder con firmeza. Y no, eso es descarga emocional con apariencia de carácter. Atacar en este juego significa otra cosa. Significa intervenir en el momento exacto, donde tu acción cambia la dinámica. No cuando te sientes listo, no cuando te cansas, no cuando ya explotaste, sino cuando el otro no lo espera. Y si no entiendes esto, cada vez que te defiendas, te vas a debilitar. Piénsalo así. Cuando alguien te presiona, espera dos cosas: que reacciones o que te sometas. Ambas le sirven. Pero hay una tercera opción que casi nadie usa: desconectar del ritmo. No responder cuando el otro acelera. No reaccionar cuando el otro empuja. Y luego, intervenir fuera de ese momento. Y aquí aparece la segunda regla. Si el momento está cargado, no es momento de atacar. Si hay tensión visible, no es momento de atacar. Si hay testigos esperando conflicto, no es momento de atacar. Ahí solo estás alimentando el escenario del otro. Ahí solo estás jugando donde él ya tiene ventaja. Y si alguna vez respondiste en caliente y luego todo se volvió más complicado, comenta: en caliente perdí. Porque ese error es más común de lo que parece y más caro de lo que admites. Mira esta escena, misma sala, mismo comentario ambiguo, pero esta vez decides callar. No respondes, no corriges, no te explicas. La reunión sigue y algo cambia. El que lanzó el comentario no obtiene reacción, se queda sin referencia. Y aunque no lo diga, empieza a dudar, porque no sabe si te afectó, no sabe si lo registraste, no sabe si lo ignoraste o si estás esperando. Y esa duda es espacio que puedes usar después. Pero aquí viene el punto donde casi todos fallan. Guardan silencio y nunca hacen nada con ese silencio. Se convierten en observadores pasivos. Y eso no es estrategia, eso es miedo bien disfrazado. El silencio solo tiene valor si lo usas para preparar el siguiente movimiento. Y ese movimiento no ocurre en la misma escena, ocurre después, fuera del ruido, fuera del impulso, fuera del espectáculo. Y si no haces esto, tu silencio no construye nada, solo evita un problema momentáneo. Ahora entiende esto con precisión. Atacar no es reaccionar, es elegir el terreno, no es responder en la reunión, es intervenir cuando el otro ya bajó la guardia, no es aclarar en público, es mover una pieza en privado que cambie la percepción, no es levantar la voz, es cambiar la narrativa. Y aquí entra una distinción que cambia todo. El que reacciona busca aliviar tensión. El que ataca busca modificar estructura. Si lo que haces no cambia nada, no atacaste, solo te liberaste. Y eso no genera respeto. Ahora baja esto a una regla ejecutable. Si el otro tiene el control del momento, tú no atacas. Si el entorno favorece al otro, tú no atacas. Si estás emocionalmente cargado, tú no atacas. Pero si el otro se relaja, si el entorno se enfría, si tú tienes claridad, ahí sí, ahí mueves, ahí introduces una frase, una acción, una decisión que cambia la lectura, y muchas veces sin levantar la voz. Pero lo peligroso es que nadie te enseñó a reconocer ese momento. Te enseñaron a reaccionar rápido, a defenderte, a no quedarte callado. Y eso, en estos entornos, te vuelve manipulable, porque te vuelves predecible, y el que es predecible pierde ventaja antes de empezar. Si estás empezando a ver patrones que antes no veías, suscríbete, porque lo que sigue no es teoría, es ajuste fino. Ahora mira esto con más frialdad.
Hay personas que no buscan ganarte en el argumento. Buscan que te expongas. Buscan que hables de más, que muestres inseguridad, que reveles cómo piensas bajo presión. Y cuando lo haces, ya no necesitan atacarte. Ya saben cómo hacerlo después. Y aquí es donde la regla se vuelve más incómoda. No todo ataque es inmediato. De hecho, los ataques más efectivos son diferidos. Se preparan en silencio y se ejecutan cuando nadie los ve venir. Por eso el silencio no es ausencia, es preparación, pero solo si sabes qué estás preparando. Y si no tienes claridad, tu silencio se convierte en espera vacía, y esperar sin estrategia también es perder. Comparte esto con alguien que siempre responde en el momento equivocado, porque probablemente no sabe que está jugando en terreno ajeno. Pero aquí es donde se vuelve más preciso, porque no basta con saber cuándo callar, ni con evitar atacar en el momento incorrecto. El verdadero punto crítico es reconocer las señales exactas que te indican cuándo sí debes moverte. Y si no las ves, puedes quedarte callado demasiado tiempo y perder la única ventana donde tu movimiento tenía impacto. Y eso no se recupera. El problema no es que hables demasiado, ni siquiera es que ataques mal. El problema real es que no estás viendo las señales. Y si no ves las señales, no decides, solo reaccionas o te quedas inmóvil. Y en ambos casos, pierdes control. Porque esta regla, cuándo callar y cuándo atacar, no funciona por intuición. Funciona por lectura. Lectura del momento. Lectura de la persona. Lectura del costo. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Esperan sentirse listos. Esperan tener razón. Esperan ya no aguantar. Y cuando eso pasa, ya es tarde. Porque el momento útil ya pasó. Mira esto con precisión. Hay señales claras de cuándo debes callar. Y hay señales igual de claras de cuándo debes moverte. El problema es que nunca te enseñaron a diferenciarlas. Primero, ¿cuándo callar? Callas cuando el otro está buscando reacción, no información. Callas cuando la conversación no es para resolver, sino para posicionar. Callas cuando el comentario no es directo, pero sí intencional. Callas cuando hay más observadores que interesados en la solución. Callas cuando responder te obliga a explicar demasiado. Y si te das cuenta, todas estas situaciones tienen algo en común. No ganas nada hablando, solo te expones. Y aquí viene la parte incómoda. Muchas veces hablas porque no soportas cómo te hace sentir el momento, no porque sea útil. Hablas para aliviarte, y ese alivio es carísimo, porque cada vez que hablas por incomodidad, pierdes capacidad de esperar, pierdes margen, pierdes control. Si alguna vez hablaste solo para quitarte la presión y luego lo pagaste, comenta, hablé por presión, porque ahí es donde empieza el cambio. Ahora vamos al otro lado. ¿Cuándo atacar? Aquí es donde la mayoría se queda corta, porque aprendió a callar, pero no aprendió a moverse. Y eso también cuesta. Atacas cuando ya tienes información suficiente, no antes. Atacas cuando el otro se relajó, no cuando está en modo defensa. Atacas cuando el entorno es neutro o favorable, no cuando está cargado. Atacas cuando tu intervención no necesita explicación larga, sino que se sostiene sola. Atacas cuando puedes decir poco y generar mucho efecto. Y si no puedes hacer eso, todavía no es momento. Ahora baja esto a una escena. Días después de aquella reunión, ya no hay tensión, ya no hay público, ya no hay urgencia. Y tienes claridad. Ahí es donde la mayoría no hace nada. Deja pasar el momento, porque ya no importa, porque ya se enfrió, porque ya para qué. Y ahí es donde pierde, porque ese era el momento. El momento donde podías intervenir sin ruido, pero con impacto. Un comentario breve, una pregunta precisa, una acción que reposiciona, sin elevar el tono, sin justificarte, sin explicar de más. Eso es atacar, no es intensidad, es timing. Y aquí entra una regla que cambia completamente el juego. Si necesitas muchas palabras para defenderte, ya perdiste posición. El ataque efectivo reduce, no amplifica. Hace que el otro se explique, no tú. Hace que el otro dude, no tú. Hace que el otro ajuste, no tú. Y eso solo ocurre cuando eliges bien el momento. Pero hay algo más, algo que casi nadie ve. El ataque no siempre es verbal.
A veces es una decisión, a veces es no incluir a alguien, a veces es cambiar una dinámica, a veces es mover una pieza sin anunciarlo. Y eso tiene mucho más impacto que cualquier discusión, porque no entra en debate, entra en realidad. Y la realidad no se discute, se siente. Si esto te está cambiando la forma de ver tus interacciones, suscríbete, porque lo que sigue no es teoría, es construcción. Ahora junta todo. Callar no es desaparecer, es no validar. Atacar no es confrontar, es intervenir. Y entre esos dos está el control. Pero aquí viene el error final. Creer que esto se trata de momentos aislados, de decisiones sueltas, de hoy lo hice bien. No, esto es un sistema, una forma de operar constante, porque si hoy callas bien, pero mañana vuelves a reaccionar, no cambiaste nada, solo tuviste suerte. Y si hoy atacas bien, pero no puedes repetirlo, no es estrategia, es coincidencia. Y lo que no se repite, no construye poder. Por eso esto no termina en entender la regla. Empieza ahí, pero se consolida en lo que haces todos los días, sin que nadie lo note. Y ahí es donde la mayoría se queda. Entiende, pero no integra. Ve, pero no aplica. Sabe, pero no cambia. Y en ese punto, todo vuelve al inicio. Pero tú ya no estás en ese punto, porque ahora ya puedes ver algo que antes no veías, que cada silencio y cada movimiento está construyendo o destruyendo tu posición. Y si no decides conscientemente, alguien más lo está haciendo por ti. Ahora ya lo ves. No era falta de carácter, no era que te faltara decir las cosas, era falta de control sobre el momento. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes esto, dejas de medirte por lo que dices y empiezas a medirte por cuándo decides decirlo o no decirlo. Y ahí empieza otra forma de moverte, más silenciosa, más incómoda para otros, pero mucho más efectiva para ti, porque ya no necesitas reaccionar para sentir que estás haciendo algo. Empiezas a observar, a esperar, a leer. Y eso te da una ventaja que no es visible, pero sí acumulativa. Pero cuidado, aquí es donde muchos se pierden otra vez. Creen que ya entendieron y vuelven a caer en lo mismo, porque no construyen una regla interna, solo recuerdan ideas. Y las ideas, bajo presión, se olvidan. Lo único que se mantiene es lo que repites. Por eso necesitas algo más concreto, algo que puedas aplicar, incluso cuando el momento te empuje. Una microarquitectura, no teoría, no motivación, una forma de operar. Empieza con esto. Cada vez que alguien te provoque, no respondas en el mismo momento. Nunca. No importa si tienes la respuesta perfecta. No importa si sabes que tienes razón. No respondes. Dejas pasar el momento. Eso solo ya cambia el juego. Porque rompes el patrón. Rompes la expectativa. Rompes la lectura que tienen de ti. Y empiezas a crear espacio. Ese espacio es tu activo. Ahí observas. Ahí analizas. Ahí decides si vale la pena moverte o no. Porque esta es otra verdad incómoda. No todo merece respuesta. No todo merece ataque. Y el que responde a todo termina diluyendo su impacto. Pero el que selecciona construye peso. Ahora añade la segunda regla. Si decides moverte, no expliques, no justifiques, no argumentes de más. Interviene con precisión. Una frase corta, una acción clara, un cambio que se note, y te vas, sin cerrar, sin buscar validación, sin intentar convencer, porque el ataque efectivo no busca aprobación, busca efecto, y el efecto se mide en lo que cambia después, no en lo que dices en el momento. Ahora junta ambas, silencio primero, movimiento después, observación antes, intervención precisa. Eso repetido, todos los días, empieza a construir algo que la mayoría no tiene. Margen. Margen para no reaccionar. Margen para decidir. Margen para no ser empujado por otros. Y ese margen es poder real. No visible, no ruidoso, pero constante. Y si empiezas a aplicar esto desde mañana, comenta empiezo hoy.
Porque este tipo de cambio no ocurre cuando lo entiendes, ocurre cuando lo repites. Ahora mira el error que debes evitar. Usar el silencio como escape, callar por miedo, callar para evitar conflicto, callar porque no sabes qué hacer. Eso no es estrategia, eso es pérdida disfrazada. El silencio estratégico siempre tiene intención, siempre está acumulando algo, siempre está preparando una posible intervención. Y si no hay intención, no estás callando bien, estás desapareciendo. Y desaparecer nunca te da control, solo te saca del juego. Por eso esta regla no es cómoda, porque te obliga a sostener momentos donde antes reaccionabas, te obliga a pensar cuando antes hablabas, te obliga a elegir cuando antes solo respondías. Y eso, al principio, pesa, pero después cambia todo, porque empiezas a notar algo. Las personas dejan de leerte tan fácil, dejan de provocarte igual, dejan de anticiparte. Y cuando no pueden anticiparte, pierden ventaja. Y cuando pierden ventaja, tú empiezas a ganar espacio. Y ese espacio es donde construyes, no en la discusión, no en la reacción, en el margen que otros no tienen. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, compártelo, porque la mayoría sigue reaccionando, sin saber que ahí está perdiendo. Y quédate con esto: no pierde el que se equivoca, pierde el que no controla el momento en el que decide moverse, porque en este juego no gana el que habla mejor, gana el que sabe exactamente cuándo callar y cuándo atacar.